Mi marido me prohibió entrar en mi propia hacienda. Pero el destino tenía otros planes para él. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte cuando Sofía vio, a la distancia, los majestuosos portones de su hacienda. Su corazón latía con fuerza, palpitando entre la emoción y la ansiedad. Había pasado meses soñando con este momento, con el regreso a su hogar, con volver a pisar la tierra que le pertenecía. Pero en cuanto bajó del auto y jaló el portón para abrirlo, su cuerpo se quedó helado. Estaba cerrado con llave. Del otro lado, algunos empleados la miraban con nerviosismo, como si su sola presencia representara un problema. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué demonios pasa aquí? Ramón, ábreme la puerta, soy yo. El hombre, quien había trabajado en la hacienda desde que ella era una niña, evitó su mirada. Se notaba incómodo, casi avergonzado. Perdóneme, señora, pero no puedo dejarla pasar. Tengo órdenes estrictas. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Órdenes? ¿De quién? Antes de que pudiera preguntar, un sonido de pasos firmes sobre la grava la obligó a girarse. Su aliento se atoró en la garganta cuando vio a Daniel acercándose con una expresión pétrea, sin rastro de emoción en su mirada. ¿Qué haces aquí, Sofía? Su voz era fría, con un dejo de impaciencia. No te esperaba tan pronto. Vine a casa, dijo ella, levantando el mentón con dignidad. Y quiero entrar. Daniel suspiró y sacudió la cabeza con desgano. No puedes. La incredulidad la golpeó como un balde de agua fría. ¿Cómo que no puedo? Esta hacienda es mía. Era tuya, corrigió él, con una media sonrisa venenosa. Pero renunciaste a ella cuando te fuiste. Yo me encargo de todo ahora. No tienes nada que hacer aquí. El impacto de sus palabras le robó el aliento. ¿De qué demonios estaba hablando? Su nombre estaba en cada documento, en cada pedazo de tierra, en cada centímetro de esa hacienda. Su familia la había construido con sacrificio, con esfuerzo. ¿Cómo se atrevía a decirle que ya no tenía derecho a estar ahí? Intentó avanzar, pero Daniel levantó la mano en un gesto autoritario. De inmediato, los empleados cerraron los portones con un sonido metálico que retumbó en su pecho como un martillazo. Regresa por donde viniste, Sofía, sentenció con frialdad. Aquí ya no eres bienvenida. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mirada se encontró con la de Daniel, buscando alguna señal de que todo aquello era una broma cruel, una exageración, pero no. Sus ojos oscuros no reflejaban ni un atisbo de compasión. Mientras la nube de polvo levantada por el portón cerrado la envolvía, Sofía tragó saliva y reprimió las lágrimas. No iba a derrumbarse. No iba a suplicarle. Pero una cosa sí le quedó clara en ese instante, Daniel escondía algo. Y ella no descansaría hasta descubrir qué era. Sofía condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, con las manos temblorosas aferradas al volante. Sus pensamientos eran un torbellino caótico de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Desde cuándo Daniel tenía el control absoluto de la hacienda? Y lo más inquietante, ¿qué estaba ocultando? Porque de algo estaba segura, su exclusión no era un simple capricho, había algo más. Finalmente, llegó a la pequeña villa más cercana, un pueblo polvoriento donde la vida transcurría a un ritmo más lento. Se detuvo frente a una posada de fachada modesta, con balcones de madera y enredaderas trepando por las paredes. No tenía otro lugar a donde ir. Tomó aire y bajó del auto. La recepcionista, una mujer entrada en años con cabello recogido en un chongo apretado, le sonrió con cortesía mientras le entregaba la llave de su habitación. ¿Visita familiar, señorita?, preguntó con amabilidad. Sofía se esforzó por esbozar una sonrisa, aunque su corazón pesaba una tonelada. Algo así. Subió a su cuarto y, en cuanto cerró la puerta, dejó caer el bolso sobre la cama. Se acercó a la ventana y desde allí, a lo lejos, pudo distinguir las tierras de su hacienda. Su hogar, su herencia, ahora fuera de su alcance. La indignación le quemaba la sangre. Al día siguiente, se dedicó a recorrer el pueblo, buscando rostros conocidos. Sabía que muchos de los empleados de la hacienda solían hacer sus compras ahí. Pero para su sorpresa, varios de ellos ya no estaban. Habían sido despedidos o se habían marchado sin explicación. Eso no tenía sentido. Su familia siempre trató bien a los trabajadores, muchos de ellos habían pasado generaciones enteras sirviendo en la hacienda. ¿Por qué se habían ido?
Daniel hizo cambios, murmuró un comerciante con el que logró conversar. Despidió a mucha gente y trajo personal nuevo. Nadie sabe por qué. Las sospechas de Sofía se hicieron más pesadas. Si Daniel se había apropiado de la hacienda, ¿por qué deshacerse de la gente que siempre había trabajado ahí? ¿A quiénes había traído en su lugar? Desesperada por más respuestas, acudió a la casa de doña Matilde, la antigua ama de llaves. La anciana la recibió con los brazos abiertos, pero Sofía notó en sus ojos una sombra de nerviosismo. «Mijita, yo ya estoy grande, no quiero problemas», dijo en voz baja mientras le servía café. «Pero algo no está bien ahí dentro. No es solo que tu esposo haya tomado el control, es lo que está haciendo con la hacienda». «¿Qué quieres decir, Matilde?». Sofía se inclinó hacia ella, sintiendo que el corazón le palpitaba en la garganta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. La anciana miró alrededor, como si temiera que alguien las escuchara. Han construido cosas que no deberían estar ahí. Lugares donde ni siquiera los nuevos trabajadores pueden entrar. Y sobre todo, él no quiere que tú pongas un pie ahí dentro. Sofía sintió un escalofrío. Algo muy turbio estaba ocurriendo en su propia casa. La noche era oscura y silenciosa cuando Sofía se acercó sigilosamente a los terrenos de su hacienda. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era determinación. Si Daniel pensaba que podía desterrarla de su propio hogar sin consecuencias, estaba muy equivocado. Tenía que ver con sus propios ojos qué estaba pasando ahí dentro, entender por qué la querían mantener alejada. Agachada entre los arbustos cercanos, observó el movimiento en la propiedad. Había menos trabajadores de los que recordaba, pero lo que más le llamó la atención fueron las luces en la zona del viejo establo. Aquella estructura llevaba años sin usarse y, de repente, parecía haberse convertido en el epicentro de actividad. Varios hombres desconocidos entraban y salían con cajas, murmurando entre ellos. ¿Qué demonios estaban escondiendo ahí? Respirando hondo, Sofía avanzó con cautela, pegándose a la cerca. Logró deslizarse por un hueco entre las tablas y, con el corazón en la boca, se escabulló entre las sombras. Avanzó con pasos ligeros, pegada a los muros, esquivando las luces que iluminaban el patio principal. Sentía la adrenalina correr por sus venas, pero también una extraña sensación en la boca del estómago, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó al establo, se escondió detrás de unos barriles y escuchó la conversación de dos hombres que custodiaban la entrada. ¿Estás seguro de que Daniel dijo que nadie podía entrar aquí?, preguntó uno de ellos en un murmullo. Obvio. Y menos ella. Si la señora Sofía se entera de esto, se arma la grande, respondió el otro con una risa seca. El estómago de Sofía se revolvió. Sabían que ella intentaría regresar. Sabían que todo esto tenía que mantenerse oculto de ella. Decidida, avanzó un poco más, intentando ver qué había dentro del establo. Se asomó apenas por una rendija en la madera, y lo que alcanzó a ver le erizó la piel. Documentos, cajas llenas de archivos, dinero en efectivo, y en el centro, sobre una mesa, un folder grueso con su nombre en la portada. Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte agarre la sujetó por el brazo y la jaló con violencia. ¿Otra vez tú? La voz gélida de Daniel la envolvió como un puñal. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te largues? La sangre de Sofía se heló, pero su furia fue mayor. Se sacudió el brazo e intentó resistirse, pero él la sujetó con más fuerza. No me iré hasta saber la verdad, espetó ella con los ojos encendidos de rabia. Daniel sonrió con burla. Entonces será mejor que te prepares, porque la verdad no siempre es lo que uno espera. Sofía se sentía como un animal acorralado. Después de que Daniel la expulsara nuevamente de la hacienda, su mente no dejó de dar vueltas. Lo que vio dentro del establo la atormentaba. Ese folder con su nombre, esos documentos, ese dinero en efectivo. Algo muy sucio estaba ocurriendo, y ella estaba en el centro de todo sin siquiera saberlo. No podía enfrentarse a Daniel sola. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a desenmarañar este enredo. Después de horas de insomnio y reflexión, recordó un nombre, Andrés Ferrer. Un abogado con fama de ser implacable en casos de fraude patrimonial.
Su madre había mencionado alguna vez que él había trabajado en casos similares en el pasado. Si alguien podía ayudarla a recuperar lo que le pertenecía, era él. A la mañana siguiente, se dirigió a su oficina en la ciudad. Al entrar, encontró a un hombre de porte serio, con mirada analítica y actitud impenetrable. Andrés la observó con interés mientras ella explicaba su situación, aunque al principio pareció escéptico. Señora Sofía, ¿tiene pruebas de lo que me está diciendo? Porque acusar a su esposo de fraude sin fundamentos podría traerle más problemas de los que imagina. Sofía tragó saliva. Tenía sospechas, tenía el instinto gritando que algo estaba mal, pero aún no tenía pruebas concretas. Vi documentos dentro de la hacienda, pero no pude tomarlos, admitió, con el orgullo herido. Sé que falsificó papeles, que ha estado moviendo dinero a escondidas. Solo necesito a alguien que me ayude a demostrarlo. Andrés la observó por un largo rato. Finalmente, suspiró y se inclinó sobre su escritorio. Está bien. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Voy a necesitar acceso a cualquier papel que tenga de la hacienda, escrituras, contratos, cuentas bancarias. Y si tiene contacto con alguien dentro de la propiedad que pueda darnos información, mejor. Por primera vez en días, Sofía sintió que no estaba completamente sola. Durante los días siguientes, Andrés empezó a revisar cada documento que Sofía había logrado conservar. A simple vista, todo parecía en regla, pero entonces, una anomalía saltó a la vista. Señora Sofía, aquí hay algo que no cuadra, dijo Andrés con el ceño fruncido. Esta firma en los papeles de transferencia de propiedad es la suya. El aire se le atascó en los pulmones. Eso es imposible, susurró. Yo nunca firmé nada. Andrés se reclinó en su silla, su mirada oscura volviéndose aún más severa. Entonces, alguien falsificó su firma. Y si esto es cierto, su esposo está en más problemas de los que pensábamos. El sonido del papel al deslizarse sobre el escritorio de Andrés fue lo único que rompió el denso silencio en la oficina. Sofía tenía la vista fija en su supuesta firma, incapaz de procesar lo que veía. Su nombre estaba ahí, trazado con la misma caligrafía que usaba desde siempre. Cada curva, cada inclinación, idéntico. Y, sin embargo, ella jamás había firmado ese documento. Una sensación de vértigo la invadió, como si el suelo bajo sus pies se desmoronara de golpe. La traición de Daniel ya era una herida abierta, pero ahora se convertía en algo aún más oscuro. No solo le había robado la hacienda, sino que lo había hecho con alevosía, con una estrategia meticulosa, calculada al milímetro. No había sido un error, ni un malentendido. Había sido un fraude deliberado. Andrés la observaba con el ceño fruncido, notando el temblor en sus manos al sostener el documento. ¿Está completamente segura de que nunca firmó esto, Sofía? Preguntó con voz mesurada, pero firme. Ella alzó la vista, con los ojos encendidos en furia. Por supuesto que estoy segura. Soltó con rabia, golpeando la mesa con la palma de la mano. Daniel puede haberme mentido, puede haber jugado con mi confianza, pero jamás puse mi firma en un documento que me despojara de mi propia hacienda. Andrés asintió lentamente. Se apoyó en el respaldo de su silla, cruzando los brazos con expresión pensativa. Esto cambia todo, dijo finalmente. Si la firma es falsa, tenemos pruebas suficientes para iniciar un proceso legal. Pero necesitamos una pericia caligráfica que lo confirme. Si logramos demostrar que su esposo falsificó estos papeles, no solo podemos anular la transacción, podríamos llevarlo ante la justicia. Sofía tragó saliva. La esperanza de recuperar lo que era suyo comenzaba a asomarse entre la desesperación, pero con ella llegó un torbellino de emociones. Era aterrador pensar hasta dónde había llegado Daniel para sacarla de su propia vida. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Desde cuándo la veía como un obstáculo en lugar de como su esposa? El peso de la traición se sintió aún más aplastante esa noche, cuando se encontró sola en la pequeña habitación de la posada. Se sentó en la cama con la mirada perdida en la nada, sintiendo el vacío instalarse en su pecho. Pero no podía derrumbarse. No ahora. Se llevó una mano a la sien, tratando de calmar la tormenta de pensamientos. Y entonces, un recuerdo atravesó su mente como un rayo. Los últimos meses antes de marcharse, la fatiga inexplicable que la dominaba. Los constantes mareos, la sensación de debilidad. En ese momento, lo había atribuido al estrés, al cansancio acumulado, pero ¿y si no era eso? ¿Y si había algo más? Se incorporó de golpe, su respiración agitada.
No puede ser, susurró. Era una idea aterradora. Impensable. Pero cuanto más lo analizaba, más sentido tenía. Daniel había necesitado que ella estuviera fuera de la hacienda, que desapareciera sin cuestionar. Y lo logró justo cuando ella se encontraba más vulnerable, más débil. ¿Y si su enfermedad no había sido natural? La piel se le erizó. Tenía que confirmarlo. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de verdad, se dirigió al hospital donde había sido atendida meses atrás. Caminó por los pasillos con el corazón latiéndole en la garganta, hasta llegar al despacho del doctor que la había tratado. Señora Sofía, qué sorpresa verla de nuevo. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó el médico, con un gesto amable. Sofía se sentó frente a él, sintiendo un nudo en la garganta. Necesito que revisen mis exámenes de cuando estuve enferma. Hay algo que no me cuadra. El doctor frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Ella respiró hondo antes de responder. Me sentí mal por meses. Cansancio extremo, mareos, debilidad, y luego, de la nada, mejoré cuando me alejé de la hacienda. Quiero saber si encontraron algo inusual en mis análisis y no me lo dijeron. El médico la miró con atención y asintió. Déjeme revisar su expediente. Sofía observó cómo el doctor tecleaba en la computadora y esperaba mientras revisaba los registros. Segundos después, su rostro cambió. Su expresión pasó de neutra a preocupada, y sus ojos se clavaron en la pantalla con una intensidad que hizo que Sofía se estremeciera. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía con voz tensa. ¿Qué encontraron? El médico dudó un momento antes de voltear a verla. Señora Sofía, hay algo que no le informamos en su momento porque no lo consideramos alarmante. Pero ahora, al revisar sus análisis otra vez, hay una sustancia extraña en su organismo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué sustancia?, el doctor suspiró. Son rastros de un compuesto que, en pequeñas dosis, puede generar síntomas como los que usted describe: fatiga, mareos, debilidad prolongada. Pero en mayores cantidades, puede ser peligroso. El estómago de Sofía se revolvió. ¿Está diciendo que alguien pudo haberme estado envenenando lentamente? El médico la miró con gravedad. No puedo afirmarlo con certeza, pero la posibilidad está ahí. El mundo de Sofía se tambaleó. Su propia enfermedad podría haber sido orquestada por el hombre que una vez amó. El aire pesaba sobre los hombros de Sofía mientras salía del hospital. La revelación aún zumbaba en su cabeza como un eco interminable. ¿Hasta dónde había sido capaz de llegar Daniel? Falsificar documentos era una traición imperdonable, pero envenenarla lentamente para debilitarla y sacarla del camino, eso ya no era solo una traición, era algo mucho peor. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el temblor de su respiración. Ya no se trataba solo de recuperar su hacienda. Ahora se trataba de recuperar su vida, su dignidad, su derecho a existir sin ser borrada por un hombre que alguna vez le juró amor. No iba a seguir esperando respuestas. Necesitaba enfrentarlo. Sin perder más tiempo, Sofía se dirigió a la hacienda. No le importaba si Daniel trataba de echarla nuevamente. Quería mirarlo a los ojos y verlo enfrentarse a la verdad. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía que su furia se convertía en un fuego incontenible. Al llegar a la entrada, salió del auto con pasos firmes y golpeó la reja con fuerza. «Daniel», gritó con una mezcla de rabia y determinación. «Sal y dime en la cara lo que hiciste». Los empleados la miraban desde la distancia, pero nadie se atrevía a intervenir. Finalmente, Daniel apareció en la puerta principal, impecablemente vestido como si nada estuviera pasando. Bajó los escalones con una calma exasperante y se acercó a los barrotes de la reja con una sonrisa condescendiente. «Sofía, querida, ¿otra vez con esto?», dijo en tono burlón. «Creí que ya habíamos dejado todo claro». Sofía sintió que la sangre le hervía. «Claro. ¿Desde cuándo robarle la vida a alguien se considera dejar todo claro?», espetó con furia. «No solo falsificaste documentos para quitarme mi hacienda, también me envenenaste, Daniel». Por un instante, una sombra cruzó el rostro de Daniel, pero se recompuso rápidamente. Su sonrisa volvió, pero ahora con un tinte cruel. «Te has vuelto paranoica, Sofía, ahora me culpas de tus problemas de salud». «Vaya, qué conveniente». Sofía apretó los puños. «Revisé mis análisis.
El hospital encontró rastros de sustancias en mi organismo, ¿quieres negarlo también? Daniel dejó escapar una carcajada seca. ¿Y qué harás al respecto? Gritarlo a los cuatro vientos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mírate, Sofía. No tienes pruebas. No tienes poder. No tienes nada. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero no iba a dejarse doblegar. Lo que sí tengo es la verdad, replicó con firmeza. Y tarde o temprano, voy a demostrarlo. Daniel chasqueó la lengua con desdén. Para cuando lo hagas, Sofía, ya no quedará nada de lo que te pertenecía. Y, como si sus palabras fueran un cruel augurio, sacó de su bolsillo un documento y lo levantó ante sus ojos. Sofía sintió un escalofrío al notar el sello de legalidad en la hoja. Esta es la escritura oficial de la Hacienda, declaró Daniel con frialdad. Todo está a mi nombre, firmado y sellado legalmente. Tú ya no eres nada aquí. El impacto fue un golpe en el estómago. No solo la había echado de su casa, no solo la había debilitado para lograrlo, sino que ahora tenía en sus manos un documento que legalizaba su traición. Sofía sintió por un momento que el aire le faltaba, pero no podía darse el lujo de derrumbarse frente a él. Si crees que un simple papel va a hacerme retroceder, es que no me conoces en absoluto, susurró con una voz cargada de rabia contenida. Esto apenas comienza, Daniel. Daniel inclinó la cabeza con una sonrisa perezosa. Entonces, adelante. Inténtalo. Pero mientras juegas a ser detective, yo seguiré disfrutando de mi hacienda. Y, sin más, se giró y comenzó a caminar de regreso a la casa, dejándola plantada frente a la reja cerrada. Sofía sintió la furia apoderarse de cada músculo de su cuerpo, pero no iba a caer en su juego. No iba a gritar ni a rogar. Se giró sobre sus talones y regresó a su auto con la cabeza en alto, pero con la certeza absoluta de que no se iba a detener. Daniel creía que la había vencido. Creía que la había reducido a una mujer indefensa, sin recursos ni salida. Pero no podía estar más equivocado. Sofía condujo sin rumbo fijo después de su enfrentamiento con Daniel. Sus manos aún temblaban sobre el volante, su respiración era errática y su mente era un caos de pensamientos. Había esperado que Daniel negara todo, que se burlara, que la humillara, pero ver esa escritura legalizada con su nombre fue un golpe que no vio venir. No solo la había despojado de su hogar, sino que lo había hecho con una precisión quirúrgica, con documentos que parecían inquebrantables. La impotencia le ardía en el pecho. Cuando llegó a la posada, se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Cerró los ojos con fuerza, intentando acallar la tormenta en su mente, pero no pudo. No podía permitirse debilidades, no ahora. Tomó aire y se incorporó con determinación. Si Daniel pensaba que tenía todo bajo control, ella iba a demostrarle que estaba equivocado. Lo primero que hizo fue revisar los documentos que aún tenía en su poder, viejas escrituras, cuentas bancarias, contratos de la hacienda. Algo tenía que estar fuera de lugar. Después de horas de revisar y releer, encontró algo que le hizo fruncir el ceño. Una cuenta bancaria que desconocía. El nombre de la cuenta estaba ligado a las finanzas de la hacienda, pero nunca antes había visto ese número en los registros. Se trataba de una cuenta reciente, abierta a su nombre antes de que se enfermara. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel no solo la había despojado de su hogar, sino que estaba moviendo dinero en su nombre. Con el corazón acelerado, tomó su teléfono y marcó a Andrés. Tengo algo, dijo en cuanto él contestó. Una cuenta bancaria que no reconocí al revisar mis documentos. Está a mi nombre, pero yo nunca la abrí. Andrés guardó silencio unos segundos, asimilando la información. Eso es fraude financiero, Sofía. Si Daniel está moviendo dinero en una cuenta a tu nombre sin tu autorización, podríamos tener una forma de desenmascararlo. Necesito acceso a esos movimientos. Sofía asintió. Haré lo que sea necesario. A la mañana siguiente, Sofía y Andrés se reunieron con un contacto suyo en el banco. El hombre, un analista financiero de confianza, revisó los datos de la cuenta y su rostro se endureció. Aquí hay algo muy extraño, murmuró. Esta cuenta ha recibido grandes sumas de dinero en los últimos meses, pero también ha hecho transferencias a una cuenta en el extranjero. El estómago de Sofía se revolvió. ¿A nombre de quién está esa cuenta? El analista tecleó unos segundos y luego miró a Andrés con cautela. La cuenta de destino está a nombre de Daniel Santamaría. Sofía sintió que la sangre le hervía.
Era una confirmación de lo que sospechaba. Daniel había usado su nombre para mover dinero sucio, para desviar fondos y probablemente para asegurarse de que, si algo salía mal, ella cargara con la culpa. «Podemos usar esto, ¿verdad?», preguntó Sofía con la mandíbula tensa. Andrés asintió con gravedad. «Sí, pero tenemos que ser inteligentes. Si lo enfrentamos sin pruebas concretas, podría desaparecer ese dinero antes de que podamos rastrear todo. Hay que seguirle la pista antes de dar el golpe final». Sofía cerró los ojos un instante y asintió. Salieron del banco y, mientras el aire fresco de la mañana le despejaba la mente, Sofía entendió que ya no se trataba solo de recuperar la hacienda. Se trataba de descubrir hasta dónde llegaban las mentiras de Daniel, que más había hecho a sus espaldas. Sofía caminaba por las calles empedradas de la villa con el peso de su descubrimiento oprimiéndole el pecho. Saber que Daniel había usado su nombre para mover dinero ilegalmente no solo la llenaba de furia, sino que también le hacía comprender la magnitud de lo que enfrentaba. No se trataba solo de recuperar su hogar, sino de desenmascarar a un hombre que era capaz de todo con tal de salirse con la suya. Esa tarde, mientras revisaba sus notas, un nombre surgió en su mente como un destello: José Ramírez. Había sido uno de los empleados de confianza en la hacienda antes de que todo cambiara. Si alguien sabía qué estaba pasando dentro de esas paredes, era él. Preguntó en el pueblo y descubrió que José había desaparecido repentinamente semanas atrás. Nadie sabía exactamente por qué se había ido, pero algunos decían que lo habían visto salir de la hacienda una noche, con una expresión de terror en el rostro. Ese dato hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. ¿Habría descubierto algo que lo obligó a huir? Con ayuda de Andrés, logró rastrear su paradero hasta una cabaña alejada del pueblo, en lo profundo de un camino de terracería. Al llegar, tocaron la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. «Está aquí», murmuró Andrés, mirando las luces encendidas dentro de la cabaña. «Solo que no quiere abrir». Sofía dio un paso adelante y habló con voz firme. «José. Soy Sofía. Necesito hablar contigo». Se hizo un largo silencio, hasta que finalmente se escucharon pasos cautelosos detrás de la puerta. Unos segundos después, el cerrojo se corrió y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Los ojos de José aparecieron en la rendija, oscuros y asustados. «No debería estar aquí, señora Sofía», susurró. «No sabe en lo que se está metiendo». Sofía sintió un nudo en la garganta, pero no se dejó intimidar. «Necesito saber la verdad. Daniel me quitó todo, y sé que tú viste lo que está pasando en la hacienda». José miró a ambos lados, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Finalmente, abrió la puerta un poco más y los dejó entrar. Adentro, la cabaña estaba en completo desorden, como si hubiera empacado apresuradamente y estuviera listo para marcharse en cualquier momento. «¿Por qué te fuiste de la hacienda?», preguntó Andrés con tono serio. José frotó sus manos con nerviosismo. «Porque vi algo que no debía ver». Sofía contuvo la respiración. «Dime qué fue». José dudó un momento, pero después se dejó caer en una silla con resignación. «Una noche, cuando todavía trabajaba en la hacienda, escuché ruidos en el viejo establo», empezó a decir con voz baja. «Me pareció raro, porque nadie usaba ese lugar desde hacía años. Me acerqué para ver qué pasaba ahí». Se interrumpió, tragando saliva. «¿Y qué viste, José?», insistió Sofía. El hombre levantó la mirada y su expresión se torció en pánico. «Cajas, documentos, y algo que me hizo darme cuenta de que estaba en peligro. Vi su nombre en unos papeles, señora Sofía. No sé qué decían exactamente, pero Daniel y unos hombres estaban revisándolos y asegurándose de que todo estuviera listo antes de que ella regrese». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Recuerdas algo más?». José asintió con dificultad. «Escuché a Daniel decir que, si usted volvía, no podía dejar que metiera las narices donde no debía. Y entonces me vio». Sofía sintió un escalofrío. «¿Qué pasó después?». José bajó la voz aún más. «Me amenazó. Me dijo que si abría la boca, me iba a arrepentir». Sofía y Andrés intercambiaron miradas tensas. Esto confirmaba lo que ya sospechaban: Daniel estaba ocultando algo muy grande, algo que estaba dispuesto a proteger a toda costa. Pero antes de que pudieran seguir con la conversación, un ruido fuera los hizo quedarse en silencio. Sofía sintió un vacío en el estómago cuando José se puso de pie de golpe, con el rostro completamente pálido.
Nos encontraron, susurró. El silencio se volvió sofocante en la pequeña cabaña. Sofía sintió como el miedo se filtraba por cada rincón de su cuerpo, pero no podía permitirse ceder ante el pánico. José se quedó inmóvil, con el rostro completamente pálido, mientras Andrés se acercaba sigilosamente a la ventana. «Hay alguien afuera», murmuró con el ceño fruncido. Sofía contuvo la respiración. Sabía que esto no era una coincidencia. Apenas estaban empezando a conectar las piezas del rompecabezas y, de pronto, los habían encontrado. Daniel tenía a alguien siguiéndolos, hasta donde estaba dispuesto a llegar para proteger su secreto. El crujido de una rama quebrándose hizo que José se estremeciera. «Tenemos que salir de aquí», susurró con desesperación. «Si Daniel sabe que hablé contigo, no se quedará de brazos cruzados». Andrés se giró hacia Sofía con expresión seria. «Hay que movernos rápido. No podemos quedarnos aquí esperando a ver qué pasa». José asintió y, con manos temblorosas, sacó un sobre de un cajón. «No puedo seguir con esto», dijo con voz temblorosa. «Aquí hay todo lo que logré guardar antes de salir de la hacienda. No sé si será suficiente, pero es todo lo que tengo». Sofía tomó el sobre con manos firmes. En su interior, había copias de documentos, notas escritas a mano e incluso fotografías de lo que parecía ser el establo con cajas selladas. Su corazón latía desbocado. Esto podía ser la prueba que necesitaban. Pero antes de que pudieran procesarlo, alguien golpeó la puerta con violencia. «José, sabemos que estás ahí», rugió una voz masculina al otro lado. El rostro de José se desfiguró de puro pánico. «Nos tenemos que ir. Ahora». Sofía sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo mientras Andrés miraba alrededor, buscando una salida. José señaló la puerta trasera y en un movimiento rápido, los tres salieron al exterior, sumergiéndose en la oscuridad del bosque. Las sombras de los árboles les dieron cobertura mientras se movían entre la maleza, tratando de no hacer ruido. Sofía podía sentir su propia respiración agitada, pero no podía permitirse detenerse. Detrás de ellos, las voces se alzaban en la noche. «Búsquenlos. No pueden haber ido lejos». Sofía tragó saliva. No tenían opción. Si los descubrían, no sabían hasta dónde llegarían los hombres de Daniel. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una carretera secundaria. José, aún alterado, miró a Sofía con angustia. «No puedo quedarme aquí. Si me encuentran, estoy acabado». Sofía entendía su miedo. Su vida corría peligro por haber hablado. «Vete, José. Nosotros nos encargaremos de esto», dijo Sofía con seriedad. José asintió y, sin perder tiempo, corrió hacia la dirección opuesta. Sofía y Andrés se quedaron en silencio, observando cómo las luces de la cabaña parpadeaban a lo lejos. «Tenemos que actuar rápido», murmuró Andrés. «Antes de que Daniel se dé cuenta de que tenemos esto». Sofía miró el sobre en sus manos y apretó los labios. «Vamos a la hacienda. Esta noche, entramos y descubrimos lo que realmente está pasando ahí dentro». Andrés la miró sorprendido. «¿Estás segura? Es peligroso». «Estoy más segura que nunca», respondió ella con determinación. «No voy a esperar a que Daniel me siga quitando lo que me pertenece». El aire nocturno sopló a su alrededor mientras Sofía tomaba una decisión definitiva. No se detendría hasta descubrir la verdad. La noche se cernía sobre la hacienda como un manto de sombras. Sofía observó la propiedad desde la distancia, con el sobre de José firmemente sujeto en sus manos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura, pero no podía dar marcha atrás. Durante demasiado tiempo, Daniel había manipulado cada aspecto de su vida, creyendo que podía despojarla de todo sin consecuencias. Esta vez, ella tenía la ventaja. Andrés estacionó el auto en una zona oculta entre los árboles y apagó el motor. «Si algo sale mal, nos retiramos de inmediato», dijo en voz baja. «No podemos arriesgarnos más de la cuenta». Sofía asintió, aunque en su interior sabía que no se iría sin respuestas. Se acercaron a la cerca perimetral y, con movimientos calculados, lograron cruzarla sin ser detectados. La hacienda parecía tranquila, pero Sofía sabía que Daniel no dejaría su imperio sin vigilancia. Avanzaron con cautela entre las sombras, hasta llegar a la parte trasera del establo. El mismo establo donde José había visto aquellos documentos. Andrés sacó una pequeña linterna y la usó para alumbrar la cerradura de la puerta. «Está cerrada con llave», susurró. Sofía sintió un nudo en el estómago,
pero se negó a rendirse. Debe haber otra forma de entrar. Dieron la vuelta al edificio y encontraron una pequeña ventana en un costado. Andrés la revisó con rapidez y la empujó con cuidado hasta que cedió. Voy primero, dijo él, trepando con agilidad. Sofía esperó a que él bajara al interior y, con el corazón desbocado, lo siguió. Apenas sus pies tocaron el suelo polvoriento, una sensación extraña la invadió. Había un silencio denso, como si el lugar entero contuviera la respiración. Aquí es donde José dijo que vio los documentos, murmuró Andrés, moviendo la linterna en todas direcciones. Sofía avanzó con cautela, hasta que sus ojos se detuvieron en una mesa cubierta con un mantel viejo. Con una mezcla de nervios y determinación, levantó la tela y su aliento quedó atrapado en su garganta. Cajas, carpetas llenas de documentos, y entre ellas, el folder con su nombre. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con rapidez. Sus ojos recorrieron las primeras páginas y sintió cómo la ira se apoderaba de cada célula de su cuerpo. Dios mío, susurró. Eran papeles de transacciones financieras, transferencias bancarias fraudulentas, registros de compra y venta de tierras. Todo apuntaba a un desfalco millonario orquestado por Daniel. Y lo peor de todo, estaba su nombre involucrado en múltiples movimientos. Él me estaba usando para lavar dinero, murmuró Sofía, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Quería que, si todo salía mal, las autoridades me culparan a mí. Andrés tomó algunos documentos y los revisó con el ceño fruncido. Esto es suficiente para hundirlo. Pero hay más, pasó las páginas hasta llegar a una carta escrita a mano. Su rostro se endureció. Sofía, tienes que ver esto. Ella tomó la carta y leyó en voz alta. El dinero de la venta estará listo la próxima semana. Una vez que los documentos sean firmados, la propiedad estará fuera de su alcance para siempre. No puede haber errores. Sofía no puede descubrir nada hasta que todo esté cerrado. El mundo de Sofía se congeló. Daniel iba a vender la hacienda, susurró con horror. Iba a deshacerse de todo. Antes de que pudiera procesarlo, un sonido de pasos en el exterior la hizo entrar en pánico. ¿Nos encontraron? Andrés apagó la linterna y ambos se quedaron en completo silencio. Sofía sintió su corazón martillear contra su pecho cuando la puerta del establo se abrió con lentitud. La silueta de un hombre apareció en la entrada, y su voz la hizo estremecerse. Vaya, vaya, qué sorpresa encontrarles aquí. Era Daniel. La sombra de Daniel se alargaba con la tenue luz de la lámpara que sostenía en la mano. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de burla y peligro, como un cazador que ha acorralado a su presa. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no bajó la mirada. No iba a darle la satisfacción de verla temblar. No puedes evitar meter la nariz donde no debes, ¿verdad, Sofía? Dijo Daniel con una sonrisa torcida mientras avanzaba lentamente hacia ellos. Andrés se puso frente a ella en un acto reflejo de protección. No tiene sentido negarlo, Daniel. Ya sabemos todo, soltó con firmeza. Sabemos de las cuentas en el extranjero, de las firmas falsificadas, del lavado de dinero, y sabemos que piensas vender la hacienda. Por un instante, la máscara de seguridad de Daniel se quebró. Un destello de furia cruzó su rostro antes de que recuperara su compostura. Interesante, murmuró, cruzándose de brazos. ¿Y qué piensan hacer con esa información? ¿Ir a la policía? Vamos, Sofía, ¿quién crees que van a creer? Yo soy el dueño legítimo de esta hacienda. Tú no eres más que una esposa despechada que no supo manejar sus negocios. Sofía apretó los puños. Tú me hiciste esto, espetó. Me robaste, me usaste, me traicionaste. Pero cometiste un error, Daniel, subestimarme. Daniel soltó una carcajada. ¿Y qué piensas hacer, amor? ¿Hacerme un escándalo en el pueblo? Se burló. No tienes pruebas legales, no tienes poder. Pero entonces, Sofía sonrió. Una sonrisa fría, llena de determinación. Eso es lo que tú crees. Sacó su teléfono del bolsillo y, con un movimiento rápido, le mostró la pantalla. Una luz roja parpadeaba en la parte superior. Llevamos grabando esta conversación desde que entraste, dijo con satisfacción. Acabas de confesarlo todo, Daniel. El rostro de Daniel palideció por un segundo antes de transformarse en pura ira. Se lanzó hacia ella, intentando arrebatarle el teléfono, pero Andrés fue más rápido y se interpuso, empujándolo con fuerza.
Ni lo intentes, advirtió Andrés. Esto ya no es un juego. Daniel respiró con dificultad, sus ojos encendidos en furia, pero se quedó inmóvil. Sabía que, por primera vez, había perdido el control de la situación. Esto no ha terminado, escupió entre dientes. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Sofía. Ella dio un paso adelante, con la cabeza en alto. Te equivocas, Daniel. Sé perfectamente con quién me metí, y voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa. Antes de que pudiera responder, Sofía y Andrés salieron del establo a toda prisa. Sabían que Daniel no se quedaría de brazos cruzados, pero esta vez, tenían la ventaja. Subieron al auto y, mientras Andrés arrancaba, Sofía apretó el teléfono en su mano con fuerza. No vamos a la policía todavía, dijo con voz firme. Hay algo más que quiero hacer antes. Andrés la miró de reojo. ¿Qué tienes en mente? Sofía exhaló lentamente, sintiendo como cada pieza del plan encajaba en su lugar. Daniel va a celebrar una fiesta dentro de unos días, su gran evento para cerrar la venta de la hacienda. Voy a convertirme en la invitada sorpresa. El auto se alejó a toda velocidad, dejando atrás la hacienda y el rostro desencajado de Daniel. Sofía sabía que la batalla aún no había terminado, pero ahora tenía un plan. Y esta vez, ella dictaría las reglas del juego. La noche de la gran fiesta había llegado. La hacienda, iluminada con cientos de luces doradas, resplandecía como si fuera el escenario de un cuento de hadas. Desde la entrada principal, una alfombra roja guiaba a los invitados hasta los elegantes jardines, donde la alta sociedad se mezclaba entre copas de vino y sonrisas falsas. La música flotaba en el aire, y la risa superficial de Daniel resonaba entre los presentes mientras estrechaba manos y brindaba por su inminente éxito. Él se sentía invencible. Creía que había ganado. Pero Sofía estaba a punto de demostrarle lo contrario. Vestida con un elegante vestido negro que realzaba su porte imponente, Sofía avanzó con paso firme entre los asistentes. Su entrada no pasó desapercibida, las miradas curiosas y los murmullos sorprendidos comenzaron a circular en cuestión de segundos. Nadie esperaba verla ahí. Nadie se atrevía a mencionarla en presencia de Daniel. Hasta que él la vio. El rostro de Daniel se tensó por un instante, pero pronto se recompuso, forzando una sonrisa llena de desprecio. Con la copa de champán en la mano, se acercó a ella con el aire de un anfitrión seguro de sí mismo. Vaya, si esto no es una sorpresa, musitó con tono burlón. ¿A qué debo el honor, Sofía? Ella mantuvo la mirada fija en él, con una serenidad que solo ocultaba la tormenta que se avecinaba. No me perdería la gran noche del hombre que me lo ha quitado todo, respondió con frialdad. Aunque, creo que algunos de los invitados no saben toda la historia. Daniel apretó los labios y su sonrisa se volvió tensa. No es el momento ni el lugar para un espectáculo, querida. Sofía dejó escapar una risa seca. No te preocupes, Daniel. El espectáculo apenas comienza. Dio un paso al frente y alzó la voz lo suficiente para que los invitados más cercanos la escucharan. Damas y caballeros, me disculpo por interrumpir su velada, pero hay algo que deben saber antes de brindar por el gran éxito de mi esposo. Las conversaciones se detuvieron de golpe. Todas las miradas se centraron en ella. Daniel intentó intervenir, pero Sofía levantó una mano, deteniéndolo con autoridad. Esta hacienda, esta propiedad que está a punto de venderse, no es de él. Me la robó. Y no solo eso. Sacó su teléfono y, con un simple toque, la voz de Daniel llenó el aire. ¿Quién crees que van a creer? Yo soy el dueño legítimo de esta hacienda. Tú no eres más que una esposa despechada que no supo manejar sus negocios. Esto no ha terminado. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Sofía. Los murmullos escandalizados comenzaron a recorrer el jardín. Algunos invitados se miraban entre sí, otros volteaban a ver a Daniel con expresiones de incredulidad y juicio. El rostro de Daniel se desfiguró en un rictus de furia. «Apaga eso ahora mismo», rugió, pero su voz solo confirmó su desesperación. Sofía sonrió con frialdad. «Oh, Daniel, no puedo. Esto ya está en manos de mis abogados, y de la prensa». Los flashes de los reporteros que habían logrado infiltrarse en la fiesta empezaron a iluminar el lugar. Los inversionistas, los socios y amigos de Daniel comenzaron a alejarse, entendiendo que estaban atados a un hombre que estaba a punto de caer en desgracia. Daniel miró a su alrededor, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos.
¿Creíste que podías deshacerte de mí sin consecuencias? Susurró Sofía, acercándose lo suficiente para que solo él la escuchara. Pues te equivocaste. El micrófono del presentador de la noche crujió cuando éste, incómodo y sin saber qué hacer, intentó retomar la velada. Pero la fiesta había terminado. Y Daniel lo sabía. El caos se desató en cuestión de segundos. La grabación aún resonaba en los altavoces de la fiesta, pero el murmullo creciente de los invitados la opacaba poco a poco. Los flashes de las cámaras iluminaban la expresión desencajada de Daniel, quien parecía haber sido despojado de toda su arrogancia en un abrir y cerrar de ojos. Sus ojos oscuros saltaban de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida, una forma de controlar la situación, pero no la había. Los inversionistas, que minutos antes reían y brindaban con él, ahora se apartaban con gestos de incomodidad. Algunos incluso hablaban entre susurros, señalándolo con desaprobación. La alta sociedad no toleraba los escándalos, y Daniel acababa de convertirse en el centro de uno que nadie olvidaría. ¿Esto es cierto, Santa María?, preguntó con dureza uno de los socios principales, un hombre de porte distinguido y mirada aguda. Daniel apretó la mandíbula. Por supuesto que no. Intentó recuperar la compostura, pero su voz sonó tensa, desesperada. Sofía está distorsionando las cosas, esto es un malentendido. Sofía cruzó los brazos y alzó una ceja, disfrutando de la forma en que Daniel intentaba aferrarse a su última pizca de poder. ¿Un malentendido?, dijo con ironía. Porque aquí tengo los documentos que demuestran el fraude. Cuentas en el extranjero, falsificación de firmas, lavado de dinero. Oh, y lo mejor de todo, la carta donde ordenaste la venta ilegal de la hacienda. Sacó un sobre de su bolso y lo levantó para que todos lo vieran. Daniel sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Ahora no solo estaba enfrentando rumores o grabaciones comprometedoras. Había pruebas tangibles, documentos reales, todo presentado en el peor momento posible. Eso es una falsificación, balbuceó, no hay nada ilegal en mis negocios. Andrés, que había permanecido en silencio, avanzó hasta ponerse junto a Sofía. Pues la auditoría que ya hemos solicitado al banco dirá lo contrario, dijo con una calma cortante. Y cuando las autoridades revisen estas cuentas, será difícil explicar por qué has estado desviando dinero a tu nombre usando la identidad de Sofía. El silencio fue brutal. Daniel sintió que su garganta se secaba. Por primera vez en su vida, no tenía una salida. No tenía una mentira que pudiera salvarlo, ni aliados que lo protegieran. El mismo socio que antes le había cuestionado dio un paso atrás, sacando su teléfono del bolsillo. Voy a retractarme de esta negociación, dijo con frialdad. No voy a hacer tratos con un hombre acusado de fraude. Otro inversionista lo secundó. Yo también. No quiero que mi nombre esté involucrado en esto. Uno a uno, los asistentes comenzaron a alejarse, algunos con miradas de desprecio, otros simplemente queriendo mantenerse al margen del desastre. Esto no es más que una farsa. Gritó Daniel con la voz quebrada por la ira. Ustedes no saben nada, yo sigo siendo el dueño de esta hacienda. Pero su desesperación solo hizo que su imagen se desmoronara más rápido. Sofía se acercó lentamente a él, disfrutando cada segundo. No por mucho tiempo, susurró. Acabo de presentar una demanda formal en tu contra. Y créeme, Daniel, cuando terminen de investigarte, no te quedará ni un centavo. El mundo de Daniel se derrumbó en ese instante. La hacienda, su poder, su dinero, su reputación, todo se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. El eco de la humillación de Daniel aún flotaba en el aire cuando la mayoría de los invitados comenzaron a abandonar la fiesta. El lujoso evento que debía coronar su éxito se había convertido en el escenario de su destrucción. Nadie quería estar cerca de un hombre marcado por el escándalo, y mucho menos de alguien que, en cuestión de minutos, había pasado de ser un magnate respetado a un estafador desenmascarado. Daniel se quedó de pie en medio del salón, con el rostro descompuesto. Sus manos temblaban, y su mirada, que alguna vez había sido arrogante y llena de seguridad, ahora solo reflejaba pánico y desesperación. Sofía lo observaba con una mezcla de satisfacción y extraña melancolía. No por él, sino por la mujer que ella había sido antes de descubrir la verdad. Durante años creyó que amaba a un hombre íntegro, un compañero de vida. Pero lo que Daniel realmente era, se había desmoronado frente a ella como un castillo de naipes. Esto no se quedará así, Sofía. Su voz era un murmullo envenenado, pero ella ya no sentía miedo.
no puedes ganarme. Sofía dio un paso adelante, con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba en los ojos de Daniel. Daniel, ya te gané, dijo con frialdad. Y lo mejor de todo es que lo hiciste tú solo. En ese momento, un par de hombres entraron al salón. Llevaban trajes oscuros y una presencia imponente. Daniel los reconoció al instante. Señor Santamaría, necesitamos que nos acompañe, dijo uno de ellos con voz firme. La policía financiera. Daniel palideció. No, murmuró, retrocediendo. No pueden arrestarme, yo no hice nada. Sofía alzó una ceja. Díselo a la fiscalía cuando analicen los documentos que entregamos. Seguro estarán muy interesados en tus cuentas bancarias. Uno de los oficiales sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo mostró a Daniel. Tenemos suficientes pruebas para una orden de investigación. Si quiere evitar una detención inmediata, le sugerimos que coopere. Daniel miró alrededor, buscando un aliado, alguien que lo defendiera, pero no quedaba nadie. Su mundo se había reducido a ruinas en cuestión de horas. Tienes dos opciones, Daniel, continuó Sofía, disfrutando de cada segundo. Puedes enfrentar el escándalo público, los juicios, la prensa siguiéndote como un buitre, o puedes firmar ahora mismo la devolución de la hacienda y evitar que el proceso sea más doloroso. Daniel apretó los dientes. Jamás te devolveré nada. Sofía sonrió. Bien. Entonces nos veremos en la corte. Ah, y por cierto, revisé las cláusulas de nuestras cuentas compartidas. Cuando todo esto termine, no solo habrás perdido la hacienda, estarás en bancarrota. El impacto en el rostro de Daniel fue como ver a un hombre desmoronarse desde dentro. Sabía que había perdido su imperio, su reputación, su fortuna. Sofía le había arrebatado todo con la misma frialdad con la que él intentó destruirla. Uno de los oficiales le entregó un documento. Su abogado puede revisarlo, pero este acuerdo lo beneficiaría. No tiene muchas opciones, señor Santamaría. Daniel cerró los ojos, su mandíbula crispada de furia contenida. Finalmente, tomó la pluma con la mano temblorosa y estampó su firma. La hacienda volvía a manos de Sofía. El hombre que había intentado desterrarla de su propia vida ahora lo había perdido todo. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados cuando Sofía cruzó los portones de la hacienda, esta vez como su legítima dueña. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin el peso de la incertidumbre aplastándola. Todo lo que había vivido, cada traición, cada lágrima, cada momento de duda, la había llevado hasta aquí. A recuperar lo que era suyo. Caminó con paso firme por el sendero de piedra, dejando que sus dedos rozaran las hojas de los arbustos que bordeaban el camino. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo era distinto. Porque ella ya no era la misma mujer que había sido cuando partió. Los empleados que aún quedaban en la hacienda la miraban con respeto y emoción contenida. Algunos, como Ramón y Matilde, no pudieron evitar sonreír con alivio al verla de vuelta. Habían sido leales en silencio, esperando que la justicia llegara. Y ahora, finalmente, lo hacía. Bienvenida a casa, señora Sofía, murmuró Matilde con lágrimas en los ojos. Sofía le tomó las manos con gratitud. Nunca debía haberme ido. Subió los escalones hasta la entrada principal y, con un solo movimiento, empujó las puertas dobles, que se abrieron de par en par con un sonido firme y poderoso. Entró en el gran vestíbulo y dejó que sus ojos recorrieran cada rincón. No estaba allí como una invitada. No estaba allí para rogar. Había vuelto para quedarse. Andrés entró detrás de ella con una expresión satisfecha. ¿Cómo se siente recuperar tu hogar? Sofía lo miró con una sonrisa serena. No solo recuperé mi hogar, Andrés. Me recuperé a mí misma. El abogado asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Sofía recorrió la casa con la mirada, con la certeza de que aún quedaba mucho por hacer. Daniel había dejado huellas de su ambición por todas partes, contratos pendientes, empleados que había traído, cambios que había impuesto. No sería fácil restaurar lo que una vez fue la hacienda, pero no tenía prisa. Este nuevo comienzo no era solo sobre recuperar ladrillos y tierras. Era sobre reconstruirse a sí misma. Afuera, el sol comenzaba a alzarse en el horizonte. Con cada rayo de luz, el pasado oscuro de Daniel quedaba atrás. Él se había marchado, su reputación destruida, su poder reducido a cenizas.
y aunque intentara levantarse de nuevo, jamás podría borrar lo que Sofía había logrado, derrotarlo en su propio juego. Se quedó en el umbral de la puerta, observando sus tierras con la determinación reflejada en su rostro. Este lugar renacerá, susurró para sí misma. Y yo renaceré con él. Los días de ser la mujer traicionada y despojada habían quedado en el pasado. Ahora, Sofía era la dueña de su propio destino. La vida siempre nos sorprende, ¿verdad? Justo cuando pensamos que todo está perdido, el destino nos demuestra que tiene planes muy diferentes. Ya viste cómo cambiaron las cosas cuando tu marido intentó apartarte de lo que era tuyo, pero eso solo fue el principio. ¿Y si te dijera que el giro es aún mejor? He dejado un video aquí, en la última pantalla, donde verás lo que ocurrió cuando decidió presentarse en el evento más sofisticado de su marido y su amante. Nunca imaginaron lo que les esperaba. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.